Emmaus es un retiro contemplativo y a la vez un taller teológico, en el cual, profundizando el misterio del camino de los discípulos de Emmaus, profundizamos nuestro propio camino hacia la fe de la resurrección. Mi nombre es Dana y esto es la traducción de la charla del padre jesuita Kevin Burke. Vamos a mirar la segunda parte de la famosa narración de Lucas, donde Jesús después de su muerte aparece a dos discípulos en el camino hacia Emmaus. Nos enfocaremos en la parte de la cena y en la manera como la cena ha sido recibida en la historia del arte cristiano. Me gustaría mirar varias pinturas de esta historia de la cena en Emmaus. Interesantemente, esa escena es la más frecuentemente pintada de todas las escenas del Nuevo Testamento, junto con el nacimiento, la muerte de Jesús en la cruz y la historia de Anunciación, que también es muy querida por los pintores. Esta historia de Emmaus recibió tanta atención de tantos pintores grandes que vale la pena no solamente ver las pinturas, sino también ver cómo ellos representan la historia y ver qué detalles nuevos nos pueden ofrecer mirando la historia a través de sus ojos. Es interesante notar que en el Nuevo Testamento no hay un intento de realmente ver la resurrección. Por ejemplo, no hay una historia que cuenta sobre Jesús saliendo de la tumba. Nosotros, como receptores de esta historia, no vemos este evento. Lo que vemos son las consecuencias de este evento. Antes de todo, la tumba vacía. Y cada uno de los evangelios empieza la historia de resurrección en el cementerio. Y es justo ahí donde la fe en la resurrección empieza para nosotros, en nuestras propias experiencias de pérdida y de desilusión. Es justo ahí donde la fe en la resurrección puede empezar y empieza. Los evangelios no intentan ver la resurrección, pero lo que intentan hacer es mostrarnos una nueva manera de ver. Y lo mismo podemos decir de los artistas que están meditando sobre estas historias evangélicas. Están intentando demostrarnos una nueva manera de ver, como una realidad de fe nos envuelve y nos capacita a nosotros para ver la realidad de nuestro mundo, de nuestras vidas, y una nueva realidad de Dios en nuestra propia vida, para que podamos ver estas realidades profundas de una manera nueva. Vamos a mirar varias representaciones de la historia de Emmaus. Esta representación que están viendo es muy contemporánea y de hecho es una variación de la pintura que hizo Rembrandt hace unos siglos. Pero empezaremos en el siglo XVI, cuando resurgió la temporada del Alto Renacimiento. El pintor Albrecht Dürer, por ejemplo, pinta a Cristo en Emmaus como una xilografía, un grabado en madera. De hecho, no es una pintura, pero es una grabación en la madera, donde vemos a los discípulos sentados al lado de Jesús y otra persona detrás. Jesús está lleno de luz. Y eso es claramente un tema grande en la historia de Emmaus. Y el autor intentará demostrarnos cómo Jesús en ese momento se ve como Jesús, así como los discípulos lo han conocido, pero al mismo tiempo algo es diferente. Algo ha cambiado. Eso es una representación muy temprana de la historia de Emmaus. Otro gran pintor de ese tiempo del Renacimiento es Titian. También pintó la escena de Emmaus. Esta pintura que están viendo tiene más color y ya no es un grabado en la madera. Hay algo profundo en la espiritualidad contemplativa de Edad Media, y es la idea de que las escenas de los evangelios están abiertas y que nosotros podemos encontrar nuestro lugar en estas escenas evangélicas. Y una de las maneras como los autores diferentes empezaron
a introducir esta idea es que no solamente pintan las personas de los evangelios, en este caso a los discípulos y a Jesús, pero empiezan a llenar la escena con diferentes personas. Aquí tenemos a alguien que parece un camarero y una sirviente con una jarra de agua o vino para ayudar a servir en la mesa. Y se dan cuenta que bajo de la mesa hay una mascota familiar, mascota de la familia, es un perro. Estos detalles no están en las Sagradas Escrituras, vienen de la imaginación del artista, como el fondo de la pintura, que está muy diferente de la Palestina del siglo I y se parece mucho más a la realidad del autor y no a la realidad de los discípulos de Jesús en el camino a Emaús. Ya aquí se dan cuenta que estamos empezando a ver cómo el artista nos está enseñando a ver de una manera nueva. Aquí hay otra pintura de finales del siglo XIX. El pintor muestra a Cristo y los discípulos de Emaús, pero lo que domina de esta pintura es la luz que aparece inminente de Jesús. Es otra escena clásica, pero fíjense, tenemos aún más personas en la pintura. Aparece una familia y una señora sirviendo que parece estar trayendo pan o otro tipo de comida a la mesa. Pero me gustaría regresar en el tiempo y ver a algunos artistas y sus pinturas clásicas de la temporada del barroco. Aquí tenemos un artista grande italiano, Caravaggio, mostrando la cena y hay mucha comida en la mesa. Esto es un detalle nuevo. Y el sirviente o el camarero que aparentemente está esperando en la mesa. Y el sentimiento que se transmite al mirar esta pintura es que los discípulos están reconociendo a Jesús y lo podemos ver por medio de sus gestos también. La luz viene de Jesús y vemos la reacción de los discípulos, su asombro, su necesidad de pararse. Aquí hay un detalle interesante. Pensamos que Caravaggio pintó esta pintura en 1601 y 5 años después regresa a pintar esta pintura. Y pinta esta pintura de la cena de Emaús otra vez. Fíjense en ella. El camarero o el señor que está como el anfitrión de la cena se ha movido al otro lado de la pintura y está acompañado ahora por la mujer que está ayudando a traer la comida a la mesa. También los colores bajaron del tono y los gestos o movimientos dramáticos de los discípulos están hechos aún más intensos. Y fíjense en el discípulo en la derecha. Está viendo a Jesús muy atentamente y muy de cerca. Su mano casi toca la mano de Jesús y su corazón como si estuviera saltando de su cuerpo. Otro gran artista que pasa tiempo y de hecho regresa una y otra vez a este tema de la cena en Emaús es el artista de Holanda, Rembrandt. Esta pintura es del 1600, o sea, está hecha del tiempo de cuando Caravaggio estuvo pintando en Italia, pero esta pintura está hecha en la parte norte de Europa. Rembrandt pinta esta escena imaginativa otra vez con un cuarto personaje que está un poco oscuro en la parte derecha del cuadro. Parece una sirvienta o camarera, pero no podemos decirlo con seguridad. Las manos de las personas no son tan distintas, pero la luz llama la atención, especialmente para alguien como Rembrandt. Aquí está otra versión, casi 30 años más tarde, y fíjense que aquí Rembrandt pone la luz dentro de la figura de Jesús y nos damos cuenta que la persona frente de Jesús está reconociendo a Jesús por medio de la luz intensa que está reflejada en su cara. Hay otras pinturas de Rembrandt. Esta es
es del año 1648 y hay varias mujeres aquí ayudando a servir en la mesa y la escena es mucho más oscura. Es interesante ver que la luz se ha enfocado casi completamente hacia aquellos que están sirviendo en la mesa. En otras palabras, son aquellos que están en nuestro lugar, aquellos que representan a nosotros al entrar en la historia. En la medida en que la luz empieza a caer a nuestras propias vidas y nuestros propios corazones. Ya están viendo otra pintura, representación de Rembrandt, y esta pintura está parecida a la pintura previa y está pintada al mismo tiempo, pero hay colores más vivos. La pintura nos hace sentir que estamos mirando un tapiz que fue jalado como una cortina hacia la parte izquierda. Es casi como si nosotros tuviéramos la oportunidad de abrir la ventana y entrar en la historia para que nosotros podamos ver y experimentar la luz que brilla hacia aquellos que encuentran a Jesús después de su resurrección. La última pintura de Rembrandt es más clásica y la podemos encontrar en los libros del arte. Es diferente de las otras pinturas en la manera como cae la luz. Las caras de sus personajes están muy a menudo cubiertas con la luz y es la realidad reveladora de la cara humana. En el caso de Jesús es más que realidad reveladora. Se revela no solamente Jesús humano, pero la presencia divina dentro de Jesús. Y me gustaría mirar una pintura más. Es también de la época barroca de un artista español. Este artista aquí que están viendo se llama Diego Velázquez y se titula esta pintura Ayudante de cocina en la cena de Emmaus. Hay tanto para ver en esta pintura y tanto para tomar en cuenta, especialmente después de haber visto todas las otras pinturas. A lo mejor la parte más sorprendente de esta pintura es que el encuentro real entre Jesús y los otros discípulos está ocurriendo en el otro cuarto, en la parte izquierda del dibujo. O sea, hay una distancia y no es el enfoque principal de la pintura. El evento está experimentando desde la cocina y la luz está cayendo en la sirviente de la cocina, en su gorro y en la jarra que va a traer al cuarto y en su cara. Lo asombroso de esta pintura es el movimiento que es muy profundo en la historia de la espiritualidad en el cristianismo y que quiere tomar la historia y ayudarnos a entrar en la historia misma. Ese movimiento ha alcanzado un momento culminante en esta pintura. Fíjense, la sirvienta de la cocina, la persona que no está mencionada en los evangelios, más bien está suministrada por la imaginación del artista, o mejor dicho, por la imaginación de aquel que está orando con la escena. Ella, sin nombre ninguno, es el centro absoluto de la pintura. El enfoque está en ella. Y fíjense, es una sirviente. No es una persona importante en el sentido literal de la palabra. No es un líder del movimiento religioso o de aquellos que acompañaban a Jesús. No. No es Pedro, no es Santiago o Juan que están en el centro de la pintura, pero es una sirviente joven. Pero no solamente una sirviente. Es importante decir que es una mujer joven, una figura de los márgenes de la sociedad, una mujer de color, una mujer negra. A lo mejor es de descendencia mora en España en ese tiempo. Es ella que va a ser una forastera a la estructura común de poder en la sociedad. La mujer que no va a ser nombrada y está en el centro de la acción. Y la luz que parece estar emanando del cuarto donde está Jesús, y podemos asumir que la luz está saliendo de Jesús mismo hacia ella y emitiendo, creando sombra en la pared. Si miramos más de cerca su cara y notamos la intensidad de su mirada,
nos podemos preguntar, ¿qué estará experimentando? ¿Está experimentando a Jesús? ¿Está reconociéndole también? ¿Está viendo como si fuera por primera vez quién es ese que los discípulos han traído a la casa consigo? Fíjense en otros detalles. Pronto vamos a ver el cuarto. El cuarto está situado en el fondo de la pintura a la izquierda. Y vemos aquí a Jesús y uno de los discípulos. En esa pintura entera tenemos 3 figuras y solamente la mano de otro discípulo. La tercera figura es obviamente la sirvienta. Miremos la pintura otra vez como un conjunto. Fíjense en los trastes que la mujer va a traer al cuarto. Vean todos los utensilios de la cocina y el trapo que iba a usar para limpiar la mesa. Todo está pintado con un detalle impresionante. Mírenla otra vez y vean la luz que cae sobre ella y la hace consciente, y los frascos brillando como si fuera la luz de la resurrección. Las sombras no desaparecen, pero se nos ofrece un enfoque, un punto diferente, dependiendo de cómo cae la luz y cómo está recibida. Es una manera nueva de ver la realidad. Quiero ahora leer un poema de Denis Levertov sobre esta pintura. Es como si esa poeta, Denis Levertov, se ha puesto a sí misma en el lugar de esta sirviente joven y expresó su experiencia. Ella escucha, conteniendo el aliento. Seguramente esa voz es la suya, del único que la miró, en una ocasión entre la multitud, mientras nadie más reparaba en ella. ¿La habría visto ahora? ¿Le hablaría a ella? Seguramente las manos que estaban ahora sosteniendo el plato de pan eran las suyas, las mismas manos que se posaron sobre los enfermos y moribundos. Aquel era su rostro. El hombre que había crucificado por rebelión y blasfemia. El hombre cuyo cuerpo había desaparecido de la tumba. El hombre del que se rumoreaba que las mujeres habían encontrado vivo esa mañana. Los hombres que habían traído a ese extraño a la posada se sentaban con él y no son capaces de reconocerle. Pero ella, en la cocina, ausente, sosteniendo la jarra de vino en alto, una joven sirvienta que escucha atenta, ha sido capaz de fijarse alrededor y ver la luz que lo envuelve todo, y sabe que tiene razón. La resurrección amanece. No viene en un destello cegador, pero amanece lentamente en nuestras vidas a su tiempo, en nuestro comportamiento al promulgar nuestra fe, en nuestro amor para los demás. La resurrección amanece en nuestra propia lucha con la vida y con la muerte. Y la resurrección amanece para cada uno de nosotros. El don de la fe no es particular o reservado solo para aquellos que pasan muchos años estudiando la Escritura o que pasan muchos años en el servicio como sacerdotes o otros representantes de la religión. No. La resurrección es para todos. Y de alguna manera especialmente para aquellos que son invisibles, como esta mujer joven en nuestra pintura. La resurrección no es algo que podemos ver.
Los evangelistas no intentan de ver el evento de la resurrección, pero intentan de llevarnos a la acción misma, a la narración de la historia de cómo Jesús apareció a aquellos que lo amaban, y cómo eso cambió su manera de ver, y cómo Jesús quiere entrar en nuestra historia y nuestra vida y ayudarnos a nosotros a ver de una manera nueva. Hay una cosita más con la que podemos pensar con esta historia maravillosa. Todas las pinturas que hemos visto, la de Caravaggio, Rembrandt y otros, nos ayudan a estar conscientes que lo que estamos viendo es una cena. Pero el evangelista Lucas nos comunica muy claramente que lo que estamos viendo en la historia del camino hacia Emmaus no es una cena cualquiera, pero es una Eucaristía. Sí, toda la historia del camino hacia Emmaus es como una liturgia eucarística. Sin decirlo explícitamente, la historia de Emmaus simplemente recrea el ritmo y dinamismo esencial de la misa. Piénsalo. La historia empieza por una confesión, como el rito penitencial en el principio de la misa, pero la confesión no está enfocada en el pecado, pero en el luto y la tristeza de los discípulos que vieron a Jesús a morir. Sus corazones están rotos. Esto es muy importante. Muchas veces pensamos que de lo que se trata es que Dios está tratando nuestros pecados, pero de lo que se trata de verdad es Dios que trata nuestro dolor. Y al ponerse en la historia, podemos ver que Dios no tiene vergüenza de nuestra culpa, pero está movido por una compasión y misericordia profunda cuando ve y toca nuestro sufrimiento. Pues si empezamos la Eucaristía con un acto de la confesión y pasamos a la liturgia de la palabra, en la cita Jesús les abre las escrituras a los discípulos y ellos hablan con él. Es un camino de que habló la hermana Julia. ¿No les encantaría estar en esta homilía de Jesús? ¿No les encantaría escuchar aquella clase de escritura? En la misa, la liturgia de la palabra llega al momento culminante y después cambia en la acción eucarística que llamamos ofertorio. En nuestra cita los discípulos le invitan a Jesús para que se quede con ellos. Piensan que Jesús quiere seguir caminando y le dicen: la noche se acerca, por favor vente y quédate con nosotros. Y Jesús se queda, viene con ellos a su casa, no sabemos dónde se fueron. Pero lo que sabemos es que Jesús acepta su invitación, su ofertorio está aceptado. Lo que sigue es el momento de partir el pan, y el evangelista Lucas muy sabiamente usa las mismas palabras que usó durante la última cena 2 capítulos antes del capítulo 24, donde Jesús toma el pan, lo bendice, lo parte y se lo regala a los discípulos. Esas acciones dinámicas de la Eucaristía son el corazón y el centro de toda la historia, y es lo que nos capacita a nosotros para ver de una manera nueva. ¿Dónde nos podemos encontrar con la resurrección ahora? Ciertamente, uno de los lugares es esa liturgia eucarística, que es siempre una celebración de la vida resucitada de Dios, que trae a Jesús y en Jesús a toda la creación a una vida en plenitud, a una vida con Dios. Es esa liturgia que se mueve del lugar doliente. Los discípulos estaban muy dolidos en el principio de la historia. Por medio de la narración de la historia, por medio de la generosidad y la hospitalidad de los discípulos, cuando le invitan a Jesús que se quedara con ellos, pero también por medio de la hospitalidad de Jesús mismo, al partir el pan y llevar la cena entera a un nivel muy distinto. Ahí encontramos la resurrección, la experiencia de un Dios que nos hace ver que está con nosotros, pase lo que pase. El final de la cita es lo que ocurre en la misa también. Jesús ya no está visible como si fuera antes, pero los discípulos vuelven a Jerusalén. ¿Por qué? El evangelista nos dice que sus ojos fueron abiertos y reconocieron a Jesús.
Sí, Jesús desapareció de su vista, pero los discípulos, con los corazones ardientes dentro de ellos, salieron a compartir la verdad y anunciar a los otros lo que habían experimentado. El movimiento de la misa es salir de la misa para participar en la misión de compartir la buena nueva con los demás. Eso es la historia esencial de la Eucaristía y de toda la historia de los discípulos de Emaús. Y nosotros promulgamos esa historia cada vez cuando recibimos la comunión y cada vez que nos reunimos en la memoria de Jesús. Les invito a meditar esta cita y ponerla en el contexto con las memorias de nuestras propias vidas. Nosotros también podemos tocar esa misma experiencia de convicción que experimentó la sirvienta y que expresó la poeta Denise Levertov, porque la luz de la resurrección está amaneciendo en nosotros también.